Buenas noches, mi nombre es Erika Junaid Rodríguez Prieto. Yo realicé o elegí la película El pianista. Cabe recalcar que es una película fuerte, es una película que tiene imágenes o escenas impactantes. Sin embargo, trata de un talentoso pianista que era judío. Y cuando los nazis invaden a Polonia, su vida cambia drásticamente, obligándolo pues a sobrevivir, a ocultarse, mientras él está perdiendo todo a su alrededor, su familia, su vida, su trayectoria, todo. Eh, este es una víctima que resiste con lo poco que le queda, con su humanidad y con su talento. Hubo varios momentos críticos en la película, donde se puso a prueba pues su ética y su moral. Uno de ellos, o el principal, fue la separación de su familia, cuando su familia fue enviada al campo de concentración y él como que se quedó fuera, pues gracias a un conocido, en donde pues se hace pues como esa pregunta interna en donde es correcto intentar salvarse eh, sin poder ayudar a la familia. Entonces confronta un valor de supervivencia individual o una lealtad familiar, donde pues las consecuencias es la culpa o el dolor emocional. Pierde completamente su núcleo familiar, se queda completamente solo. Refleja también el impacto psicológico del sobreviviente. Por otro lado también está la decisión de esconderse o entregarse. Él decide esconderse viviendo con mucho miedo, viviendo con frío, con hambre, porque pues fueron necesidades que él pasó mientras se ocultaba de los nazis. Y pues obviamente está el dilema ético o moral, vivir escondido mientras otros son capturados o asesinados. Eh, También pues una consecuencia pues obviamente la más importante es lograr mantenerse con vida. Vive en aislamiento externo, un miedo constante, un deterioro físico porque él también se enferma. Se refuerza pues la idea de que sobrevivir también es una forma de resistencia. Por otro lado, el aceptar ayuda de personas que pueden estar en riesgo por ayudarlo, personas que eran alemanas, que porque hubo pues alemanes que le prestaron su mano, su ayuda. Entonces el dilema ético acá es correcto aceptar esa ayuda sabiendo que ellos pueden morir por ayudarlo. Por otro lado, ¿hasta qué punto es correcto arriesgar la propia vida por el otro? ¿Sí? O sea, los alemanes arriesgaron su propia vida por esconder un judío, ¿sí? Entonces, pues aparece también consecuencia como que el judío sobrevive gracias a esa solidaridad. Las personas que están, pues, que lo ayudan, quedan en alto riesgo de ser castigadas o de ser eh, asesinadas. Se evidencia el valor de la empatía, porque pues hubo mucha empatía de esa amiga, de esa persona que le ofrecieron hasta un pan. Otro importante de recalcar es cuando el militar, el nazi, eh, le perdona su vida y le ofrece ayuda. Es algo pues de choque para él mismo porque en vez de decidir hacer su labor, por decirlo así, lo ayuda, ¿sí? Entonces, pues puede alguien que pertenece a un sistema opresor eh, actuar moralmente bien, o pues se cuestiona ahí si esa persona es buena dentro de ese sistema injusto que eran con los nazis. Entonces, pues, gracias a esto, pues, tiene consecuencias que fue la supervivencia del judío. El oficial, pues, mostró esa humanidad, pero pues sigue siendo de ese sistema nazi, sigue cumpliendo órdenes. Genera pues una complejidad moral del ser humano, ¿sí? También tenemos esa deshumanización que había
en ese sitio en donde pues los judíos, o sea, los trataban, la película muestra algo impactante, que los trataban era como objetos, como si no valieran absolutamente nada y los eliminaban sin razón. Entonces es algo fuerte moralmente, porque pues ¿qué sucede cuando la sociedad normaliza esta violencia? ¿Sí? Se evidencia como una pérdida de valores, una normalización de la injusticia. También hay otra parte que es importante recalcar, que es la indiferencia o acción frente a la injusticia, ¿sí? Muchas personas observaban la violencia y simplemente no se atrevían a intervenir, ¿sí? Entonces aquí ocurre un dilema ético fuerte, y es responsable quien no actúa ante la justicia, o sea, esa persona es responsable. Entonces ocurre como una consecuencia tal, que es la violencia se normaliza, se perpetúa, se aumenta el sufrimiento colectivo, se evidencia un peligro social por algo. Hay una escena donde robar comida se convierte en algo de sobrevivir. Sí, una escena donde un mendigo, un judío, le roba la comida a una mujer eh, por situación extrema del hambre, ¿sí? Entonces, está justificado robar si no es para morir. Ese es el dilema ético. Entonces, se enfrenta como ese modo tradicional versus la supervivencia en condiciones tan extremas como la estaban pasando los judíos. Entonces, una consecuencia es mantenerse con vida. Se rompe pues la moral tradicional frente a esa necesidad, esa hambre. Se muestra un contexto externo donde transforma unas decisiones éticas. Pues acá pues nos dan como una reflexión de está bien o está mal haber robado por una necesidad, como pues una reflexión en cuanto a la película. eh, es que estos dilemas éticos no siempre se resuelven entre lo correcto o lo incorrecto, sino que en lo que es posible y necesario en contextos extremos, como ya lo mencionaba anteriormente, a la comida, ¿sí? En cuanto pues al pianista, se comprende pues las decisiones humanas que están influenciadas por el miedo. Él decide ocultarse por una supervivencia y de las condiciones sociales que estaban pasando en ese momento, que eran normalizadas. Por otro lado, es muy importante reconocer la dignidad humana, incluso cuando se ha deshumanizado, puesto que esta película evidencia cómo, a pesar de la violencia, de la injusticia, existen actos de solidaridad, como lo fue ese apoyo de los amigos de este judío, ¿sí? Donde pues reflejaron principios éticos, como la empatía, la responsabilidad, el respeto por la vida, como lo hizo el nazi. Eh, También se evidencian pues elementos claves, como lo son, como ya lo mencioné, el respeto por la vida, que incluso en esas situaciones tan externas deciden orientar, perseverar esa vida y la de los demás. También existe una responsabilidad social, que es no ser indiferente frente a la injusticia que está pasando, ¿sí? Eh, Tener esa solidaridad de ayudar al otro cuando impliquen riesgos demuestra un compromiso ético. Para terminar, me estoy formando como trabajadora social, y en esa película puedo terminar que no solamente puedo intervenir problemáticas individuales, sino que también cuestionarlas. Cuestionar las estructuras, la desigualdad, la violencia sobre todo. Y pues como futura profesional considero fundamental apoyar la construcción de una sociedad más justa, en donde pues se respete lo que son los derechos humanos, se evitan situaciones como se muestra en esta película, de desigualdad, de miedo, de ansiedad, todo lo que tiene que ver con el apoyo y la protección
y el brindar alternativas para una mejor y una buena calidad de vida.